¿Qué es lo que hace que una rama de gobierno no se vuelva demasiado poderosa? ¿Qué es lo que hace que una rama de gobierno no se vuelva demasiado poderosa? Separación de poderes. Separación de poderes. Los ensayos conocidos como los federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de los autores. Los ensayos conocidos como los federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de los autores. James Madison. James Madison. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento en pro de los derechos civiles. El movimiento en pro de los derechos civiles. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se vuelve presidente? Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se vuelve presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión, libertad de la palabra, libertad de expresión, libertad de la palabra. ¿Qué es una enmienda? ¿Qué es una enmienda? ¿Un cambio a la Constitución? ¿Un cambio a la Constitución? ¿Quién era presidente durante la Primera Guerra Mundial? ¿Quién era presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. Porque representan las 13 colonias originales. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? ¿A la edad de 18 años? ¿A la edad de 18 años? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos.
Puerto Rico, Puerto Rico. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? La vida, la libertad, la vida, la libertad. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. Imprimir dinero. ¿Qué fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Qué fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos, proclamación de la emancipación. Liberó a los esclavos, proclamación de la emancipación. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. El Océano Pacífico. ¿Qué hace la Constitución? ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. Establece el gobierno. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. 100. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Obedecer las leyes de los Estados Unidos. Obedecer las leyes de los Estados Unidos. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se vuelve presidente? Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se vuelve presidente? El vicepresidente. El vicepresidente. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo. Comunismo. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. El 4 de julio. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados.
¿Cuál es un poder de los estados? Proveer escuelas y educación. Proveer escuelas y educación. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. El 4 de julio de 1776. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4. 4. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre el Ingreso? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre el Ingreso? El 15 de abril. El 15 de abril. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque hay una estrella por cada estado. ¿Qué hace el gabinete del presidente? ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. Asesora al presidente. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? ¿Se redactó la Constitución? ¿Se redactó la Constitución? ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. La Carta de Derechos. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. ¿Qué pueblo fue traído a los Estados Unidos y vendido como esclavos? ¿Qué pueblo fue traído a los Estados Unidos y vendido
como esclavos. Africanos, africanos. ¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. Japón, Alemania e Italia. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Economía capitalista? ¿Economía capitalista? ¿Quién veta los proyectos de ley? ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. El presidente. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión, expresión. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar, afiliarse a un partido político, votar, afiliarse a un partido político, dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La guerra civil. La guerra civil. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El océano Atlántico. El océano Atlántico. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Defensa. Secretario de Educación. Secretario de Defensa. Secretario de Educación. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos, impuestos sin representación. Debido a los impuestos altos, impuestos sin representación. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Qué suceso de gran magnitud
ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos? ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos? Los terroristas atacaron los Estados Unidos. Los terroristas atacaron los Estados Unidos. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? ¿Todos deben obedecer la ley? ¿Todos deben obedecer la ley? ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Nancy Pelosi. Pelosi. Había 13 estados originales. Nombre 3. Había 13 estados originales. Nombre 3. Nueva Hampshire. Nueva York. Nueva Jersey. Nueva Hampshire. Nueva York. Nueva Jersey. ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no tener ninguna. Se puede practicar cualquier religión o no tener ninguna. ¿Qué territorio compró los Estados Unidos de Francia en 1803? ¿Qué territorio compró los Estados Unidos de Francia en 1803? Luisiana. Luisiana. Mencione un estado que tiene frontera con México. Mencione un estado que tiene frontera con México. California. California. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿El puerto de Nueva York? ¿El puerto de Nueva York? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. Joe Biden. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. 18 años en adelante. ¿Quién se conoce como el
padre de nuestra nación? ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. George Washington. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos? ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos? John Roberts. John Roberts. Mencione una tribu de indios americanos de los Estados Unidos. Mencione una tribu de indios americanos de los Estados Unidos. Crow. Crow. ¿Quién crea las leyes federales? ¿Quién crea las leyes federales? ¿El Congreso? ¿El Congreso? Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. 435. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a los Estados Unidos? ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a los Estados Unidos? Libertad. Libertad. ¿Cómo se llama el himno nacional? ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. The Star Spangled Banner. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? ¿Debido a la población del estado? ¿Debido a la población del estado? ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Votar en una elección federal? ¿Votar en una elección federal? Mencione una guerra durante los años 1800 en la que peleó los Estados Unidos. Mencione una guerra durante los años 1800 en la que peleó los Estados Unidos. La Guerra Civil. La Guerra Civil.
¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. 27. ¿Cuándo fue escrita la Constitución? ¿Cuándo fue escrita la Constitución? 1787. 1787. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. La Constitución. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. El presidente. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. El día de Año Nuevo. El día de la Independencia. El día de Año Nuevo. El día de la Independencia. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6. 6. ¿Ante qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Pledge of Allegiance. ¿Ante qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Pledge of Allegiance. Los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea de la autodeterminación, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea de la autodeterminación, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo. Nosotros, el pueblo. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? ¿Liberó a los esclavos? ¿Liberó a los esclavos? ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos?
¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Kamala Harris. Kamala Harris. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Nueva York. Nueva York. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? Todas las personas del Estado. Todas las personas del Estado. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema de Justicia? 9. 9. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Diplomático americano. Diplomático americano. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. El río Missouri. El río Missouri. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. El presidente. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2. 2. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Esclavitud. Esclavitud. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. Noviembre. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. ¿Quiénes vivían en los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? ¿Quiénes vivían en los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos?
indios americanos, indios americanos. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. El presidente. ¿Qué hace la rama judicial? ¿Qué hace la rama judicial? ¿Revisa las leyes? ¿Revisa las leyes? ¿Cuál es el partido político del presidente actual? ¿Cuál es el partido político del presidente actual? ¿Demócrata? ¿Demócrata? Nombre una rama o parte del gobierno. Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso. Congreso. ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuál es la capital de su estado? Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Columbia deben contestar que el DC no es estado y que no tiene capital. Los residentes de los territorios de los Estados Unidos deben dar el nombre de la capital del territorio. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Columbia y los territorios de los Estados Unidos deberán contestar que el DC o territorio en donde vive el solicitante no cuenta con senadores a nivel nacional. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Columbia deben decir no tenemos gobernador. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Las respuestas variarán. Los residentes de territorios con delegados no votantes o los comisionados residentes pueden decir el nombre de dicho delegado o comisionado. Una respuesta que indica que el territorio no tiene representantes votantes en el Congreso también es aceptable.